Bien, amigos, tenemos el placer de comunicarnos con Jorge Canono Elorza. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Bien, mucho gusto, Néstor, ¿cómo andás? Un placer saludarte, un Igualmente. estimado periodista que siempre colabora con nuestras páginas y con nuestro programa con su información relacionada con la economía, pero además también es un escritor, es un casbense que está radicado en Buenos Aires y por eso que siempre estamos en permanente contacto con usted, ¿no? Sí, exactamente, pero permitime una rectificación. Soy más un periodista que un escritor, aunque tengo algunas cosas publicadas, pero me parece que me queda un poco grande lo de escritor. Soy más un periodista que en alguna vez se atrevió a escribir un poema sobre nuestro querido pueblo. Y hablando de poemas, sería muy bueno que lo compartieras con la audiencia, esas vivencias que vos escribiste en un día y que de alguna manera nos van contando cómo era el pueblo de ese momento, ¿no? Bueno, sí, tenés buena memoria. A ver, un poco es un relato muy escueto, muy sintético de aquel pueblo en el que nací y estuve, bueno, hasta muy pequeño todavía, hasta los 10 años, nada más, 9 años y medio. Sí, bueno, escribí un poema sobre Casbas, efectivamente. Te escuchamos. Bueno, soy de aquellas arenas y virutas, también del empedrado y el asfalto, de la era atómica, de la bulliciosa clase obrera, llegó irreverente con su presencia en los 40. Soy del Riachuelo, de la Boca, del Plata, de la plaza de todo, de los cambios y las frustraciones, testigo de promesas y traiciones. Pero soy de Moreno, de Belgrano y San Martín, de Gardel, Atahualpa y de La Negra, de Juan Gelman, de Contursi y de Neruda. Soy de aquella escuela 103, del Casbas Cuarentón, de Sulquis, Forá, Chevrolet Campeón, de los últimos gauchos con sus pingos. Soy de la memoria y la nostalgia, sustancias del presente para olvidar el olvido. Soy de Casbas que preludia el siglo cuyos pastos pasados cabalgaron los originarios, borrados sin ser borrados, espadas y corceles imponiendo la libertad de otros que no fue la de ellos. Soy del Casbas Cuarentón, de arenas y virutas, del Casbas que fue y sigue siendo Canono. Muy bueno, realmente es maravilloso escucharlo porque nos va pintando toda una Argentina, ¿no? Cómo se vivía, quién eran las personas importantes, y también nos involucra porque nombra la escuela donde seguramente usted concurrió y todas esas vivencias tan lindas, ¿no? Sí, hasta tercer grado fui. Vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos porque es muy importante su conocimiento relacionado con la economía y antes que nos cuente un poquito del evento que vamos a estar realizando este sábado, que nos hubiera encantado que hubiera estado presente, pero sabemos que por razones particulares no va a estar presente, pero antes de pasar ese tema me gustaría hacerle una pregunta que está específicamente vinculada con la realidad actual, ¿no? Sí. Cuando venía para la radio venía pensando, ¿no? ¿Cuánto influye en la economía las próximas elecciones? Esta ida y vuelta, esta crítica y otros que intentan decir que está todo maravillosamente bien, eso afecta porque seguramente la economía está relacionada con lo emocional, ¿no? Bueno, toda manifestación humana, sea económica o no, está emocionada no solo con lo emocional, sino también con el pensamiento. En cuanto a tu primer pregunta, Néstor, ¿cuánto influye la economía en las próximas elecciones? Las elecciones son una clave importante de la democracia. Por lo tanto, no solo influye la economía, obviamente influye la política, porque entre paréntesis,
la política contiene a la economía. La economía es una ciencia relativa, porque no es perfecta, y todas las ciencias lo son, está contenida en la política. Y la política y la aplicación de la política y el desarrollo de la política es inherente a la democracia. Y la democracia, obviamente, es inherente a la representación popular. Por lo tanto, no solo la economía, también la ciencia, la cultura, el comportamiento cívico influye en las elecciones. Es decir, todo componente social y por lo tanto humano influye en la política. Ahora, yo comprendo el sentido último de tu pregunta. Para los políticos, las elecciones es un oficio, por lo tanto lo reducen todo a la política y se olvidan de otros componentes de la sociedad. Esto es lo que es importante, que me permito dar un consejo y no lo tomen como una petulancia, que la gente analice esto. El oficio de los políticos es hacer política y reducen todo a la política, y es ahí cuando se equivocan. Claro, es cierto lo que usted está diciendo, ¿no? Es un análisis muy importante y muy completo el que usted nos ha hecho, porque nosotros como ciudadanos comunes sabemos que de acuerdo a lo que se nos va comentando, compartiendo o informando o distintas posiciones y esto nos hace ver, usted imagínese que si fuéramos empresarios estaríamos esperando que pasen las elecciones para ver cómo resultan, ¿no? Claro, es exactamente, sí, es así. Hay todo un condicionamiento. Mira, Néstor, yo he ejercido el periodismo durante 43 años y medio. Empecé de muy joven y terminé ya de maduro, y por supuesto que lo sigo ejerciendo. Hay una deformación que hacen los políticos, en algunos casos asociados a medios de difusión y en otros casos no asociados a medios de difusión, donde condicionan todo a las elecciones. Y eso no es así, porque después no recuerdo cuál es el día de las elecciones de octubre, la gente sigue viviendo, ¿no? Y experimentando mal o experimentando bien, o recibiendo mal o recibiendo mal la realidad que lo rodea. Y eso es lo fundamental. Esta es la esencia de la sociedad. Entonces, no hay que dejarse alienar, para emplear un término un tanto operatéutico y neuropsiquiátrico, no hay que dejarse alienar por la política. Hay que tener abstracción, hay que enfriar la cabeza y ponerse uno en el medio de la realidad y a ver cómo viene esa realidad, si es como nosotros podemos sentirla e interpretarla o como la plantean los políticos, porque los políticos se van a los extremos, un poco lo que vos decías antes, es decir, los que atacan a los B y los B como atacan a la A y así sucesivamente, y reducen la realidad o pretenden reducir la realidad a sus posiciones. Son sectarios en el fondo. Es cierto, ¿no? Bueno, Canono, nosotros estaremos haciendo en el día de mañana un encuentro cultural, aquí el 13º encuentro cultural, y sabemos que en algún momento nos va a estar acompañando, como ya ha venido aquí a la ciudad de Cava muchas veces a compartir y acompañar, y bueno, lo importante es que ya también su poesía ha llegado al pueblo, a la audiencia, y forma parte de nuestros mejores momentos también con usted, ¿no? Gracias, yo te mandé una nota hoy, sí, explicándote por qué no puedo ir. Todavía no la he leído, pero... Te la mandé por mail, te la mandé por mail. Sí, sí. Y la reiteré, es decir, la repetí, porque no había entrado la nota. Pero ahí te cuento que no puedo ir, porque estoy recomponiéndome de un resfrío y demás, y mis primas me decían anoche que hace un frío bárbaro en Carras, y entonces, bueno, quiero cuidarme, pero
voy a tratar de ir lo más pronto que pueda, pero ahí te explico todo en la nota eso. No, sí. Y además, pues, obviamente te deseo que lo pasen muy bien y te felicito porque cómo promovés la cultura en Carvas. Eso es muy creativo y muy necesario. Te felicito por eso. Gracias, Jorge, y cuando venga por la ciudad de Carvas seguramente estaremos compartiendo un momento en la radio o en algún lugar o en el taller mecánico, como siempre lo sabemos hacer junto a Jorge López y amigos, que de pronto se arma un debate ahí y no se sabe cómo va a terminar eso. Sí, y con mate en el medio. Ah, no, eso tiene que ser imprescindible. Bueno, un abrazo y muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a usted, que Dios lo bendiga ricamente. Un abrazo. Gracias.